una de las sesiones anteriores donde trabajamos la experiencia chilena propiamente tal, ¿cierto? Trabajamos la instancia de llegada de la Unidad Popular al gobierno y cómo se va gestando la derrota también. Hoy día queremos hacer una relación, un vínculo con América Latina, ¿ya? Y por eso que consideramos que debido a tus estudios, tus trabajos, tu expertise, eras una persona idónea para conversar de estos temas y evaluar también la experiencia en perspectiva latinoamericana. Te voy a presentar, ¿cierto? Primero que todo, Aldo Marchesi es historiador uruguayo, doctor en Historia Latinoamericana por la Universidad de Nueva York, es académico de la Universidad de la República, fue director del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos de la misma universidad, es ahora profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad de la República y miembro del Centro Disciplinario y Urbano, de Estudios Interdisciplinarios y Urbanos. Uruguayos, Centro de Estudios Interdisciplinarios y Urbanos. Gracias. Las líneas de investigación de Aldo han ido por la línea de estudiar memoria, historia reciente, ¿cierto? Violencia política, tiene algunos estudios, uno especialmente que me interesó muchísimo, ¿cierto? Sobre el pensamiento latinoamericano también, y en términos más específicos vamos a nombrar algunas publicaciones que hacen los derechos humanos con la revolución, una reflexión sobre el lugar de la memoria en la historia reciente uruguaya, publicado en 1919, Hacer la revolución, guerrillas latinoamericanas de los años 60 a la caída del muro, publicado también en 2019, por Siglo XXI. Así que, Aldo, te doy las gracias, ¿cierto?, nuevamente por estar en esta conversación. Bueno, gracias por la invitación. Siempre hablar del impacto de la experiencia chilena en Latinoamérica y en el mundo, para mí es algo que realmente me parece, más allá de las celebraciones, es algo extremadamente interesante y creo que no suficientemente valorado ni en Chile ni en el contexto latinoamericano. O sea, el impacto que tuvo ese momento en la historia de la segunda mitad del siglo XX latinoamericano, el impacto de la experiencia de la Unidad Popular, me parece que realmente agradezco la invitación porque es es como, tiene un interés académico, pero también tiene un interés, me parece, también un interés político, en el sentido más amplio de la palabra, y creo que es algo que hay que seguir explorando, esa experiencia y el impacto de esa experiencia en la región, y también cómo la región vio esa experiencia. No sé, me parece que hay muchas cosas para hablar de eso, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, y una de las primeras interrogantes que me surgió cuando leí tu último libro, ¿cierto?, y revisando otros textos publicados por ti y por otros autores, es que el proyecto de la Unidad Popular, la experiencia de la Unidad Popular, se desarrolla en un contexto donde la guerrilla, ¿cierto?, es la otra estrategia de desarrollo, ¿cierto?, de llegada al socialismo que se estaba ensayando en América Latina. Y me da la impresión de que cuando analizamos ambas estrategias, ¿cierto?, ambas experiencias, la guerrillera y la propia de la Unidad Popular, nos centramos bastante en la característica misma de la estrategia, las debilidades propias de los actores que la llevaron a cabo, pero nos hemos centrado y hemos estudiado poco a los otros actores, al otro que tiene digamos, importancia en la derrota de ambas estrategias. Más allá de los militares, porque claro, analizamos, ¿cierto?, conocemos la fuerza de los militares, pero tenemos poco conocimiento y poco análisis de los actores civiles, ¿cierto?, que actuaron y cómo actuaron
en la derrota de esta posibilidad de construir el socialismo. ¿Te parece a ti, digamos, has hecho una reflexión respecto a esto? ¿Cuál es el rol? ¿Nos quedan muchas preguntas por hacer? Yo creo que digo, el caso chileno es el más particular, pero creo que en todo, por lo menos en toda América del Sur, bueno, y también en zonas de América Central, a fines de los 60 se empieza, o a mediados de los 60 se empieza a construir dinámicas que de alguna forma se ajustan a la idea de un momento revolucionario. Y quiero sacar la palabra revolucionario más allá del el vocabulario de los actores de ciertas izquierdas que se decían revolucionarios frente a otros que se decían reformistas. ¿Qué quiero decir con un momento revolucionario? Un momento de creciente movilización social, creciente movilización política, movilización que cada vez es más plural en los actores que participan de esa movilización, este, eh, y que en realidad es, digamos, eso ocurre en muchos países de América Latina, particularmente de América del Sur. Eh, la otra vez hablaba de un documento del departamento, en realidad era de la CIA, un documento de la CIA donde decía, ya, que era un documento escrito en el año 69, y ellos decían, ya no van a haber Castro-style insurgencies, ¿no? Revoluciones a lo Castro, dice. Seguramente ya no van a haber. Dice, pero lo que está pasando en todos lados es que cada vez hay más actores que se sienten cercanos a un cambio radical, ¿no? Y ahí mencionaba militares progresistas, cristianos, sectores medios, y en realidad cuando uno hace el raconto de lo que va pasando en la segunda mitad de los 60, va viendo que frente a esta idea inicial de la revolución cubana, del foco, de cierta forma de la guerrilla, lo que va pasando en la segunda mitad de los 60 es que se va complejizando esta idea del cambio y van habiendo muchas formas de plantear la idea del cambio radical, ¿no? En el campo de las ideas, donde el cristianismo aparece con mucha fuerza, donde aparecen populismos de izquierda con mucha fuerza, donde aparecen militares, incluso en Perú o en Bolivia, con discursos de izquierda. Digamos, en el campo de lo ideológico estrictamente, donde ya no es solo el marxismo o los partidos tradicionalmente marxistas, sino aparece, por ejemplo, el tema del populismo de izquierda con mucha fuerza. O sea, hay un escenario mucho más plural. Pero todo ese escenario tiene una característica común, que hay una demanda de cambios radicales muy fuerte. Y eso en ese documento la CIA lo explicitaba muy claramente. Decía, las próximas revoluciones van a ser, en alguna medida, van a ser urbanas, van a ser mucho más masivas. Y yo creo que todo esto viene a cuento de tu pregunta, porque me parece que lo que efectivamente creo que cada vez se está trabajando más en algunos países es el lugar de las derechas, ¿no? En Chile también, de la derecha es en un sentido amplio, no solo en el factor militar, y la dimensión contrarrevolucionaria de la derecha, ¿no? En ese sentido, de que lo que hay es básicamente un freno a una movilización política y social creciente, que muchos actores civiles ven con un sentido claro de amenaza. Y eso trasciende a lo que hablamos como doctrina de seguridad nacional y los discursos relacionados con el actor militar, ¿no? En Chile en realidad hay varios trabajos que han abonado en esa línea, me parece. Bueno, hay cosas de Verónica Valdivia, pero hay varias, no sé, ahora recuerdo, gente que trabaja incluso de mediados de los 60, cómo ese proceso se va dando. Pero sí, creo que el tema del factor civil también hay, por ejemplo, ahora digo, se me ocurren diferentes líneas de trabajo, el trabajo de Gómez Leighton sobre la tierra, pero Margaret Power trabajando la derecha civil y el género, y como también, o sea, como diferentes lugares donde hay un miedo a la revolución. Que me parece que es la gran palabra, como que o sea, que efectivamente hay un proceso que es local, que es chileno, pero que también es regional, que es esta idea de que
se está viviendo una revolución latinoamericana que en cada lugar tiene una característica propia y que efectivamente es algo que está venciendo, ¿no? Y esa idea de revolución trasciende, insisto, trasciende a la lógica de los actores, no es que sea una cuestión solo de aquellos que se dicen revolucionarios frente a los reformistas, no, es una cosa de que todos estos actores que están por el cambio efectivamente están viviendo un momento de cambio y los actores que no están, los sectores militares, pero también los sectores civiles que no se sienten identificados con ese cambio, lo ven como una amenaza. Y creo que aparte tenían cierta razón, digamos, en el sentido de que efectivamente, a mí en el libro, no sé si lo pongo en el libro, pero siempre me llamó mucho la atención una tapa de un diario de Chile Hoy, donde con motivo de la inauguración de la presidencia de Cámpora en Argentina, en el 73, decían, se crea un nuevo eje en el 73, ¿no? Y hablan del eje La Habana, Lima, Santiago, Buenos Aires, ¿no? Dando a entender que estaba todo ese núcleo, digamos, en una dirección que uno lo ve después sabiendo lo que pasó y parece como algo total, dice, esto es una locura. Pero lo que está transmitiendo esa etapa es que efectivamente hay un proceso de cambio continental que parece ir logrando avances y pasos importantes, ¿no? En ese sentido, lo de lo civil, sí, yo creo que ahí la categoría es pensarlo más de esta categoría de la contrarrevolución, que es una categoría que los intelectuales de la época la usaron, después se dejó de usar, pero para mí hay algo de esa categoría que todavía sigue siendo productiva para pensar esto. Sí, y bueno, y en estas lógicas que no son solo, tal vez digamos, hay más estudios históricos, de expertos, pero en términos de sentido común, ¿cierto? Y de uso político de la historia, ha habido un fuerte discurso que instala esta idea de la copia de Cuba. La copia respecto a lo que ocurrió en Cuba y una especie de ola revolucionaria poco racional, ¿cierto? Solo porque, no sé, pues está como si estuviera de moda la revolución, sin hacer énfasis en las propias contradicciones de los procesos nacionales. Entonces, a mí me da la impresión que independiente de que hayan estudios expertos, el sentido común de la política se sigue utilizando, ¿cierto?, estos discursos para negar la posibilidad también de la transformación hoy día, teniendo referencia a lo de antes. Sí, y con la idea de que hay como muchas cosas, ¿no? Primero la idea de que los discursos que promovían la necesidad de un cambio radical eran discursos que se sostenían meramente en lo ideológico, que era como una suerte de sueño romántico, y en realidad si uno ve la idea de revolución en Latinoamérica en los 60, bueno, en Chile esto es clarísimo, digamos, hasta el centro plantea la revolución, ¿no? La democracia cristiana plantea, o sea, la idea de la necesidad de un cambio radical es algo que está muy presente y que tiene que ver con la crisis que están viviendo esos países y con la necesidad de enfrentar esa crisis en términos sociales, en términos económicos. Y ahí me parece que es interesante la experiencia de la UP porque justamente digamos, justamente muestra que esto de que las propuestas de la izquierda latinoamericana en los 60 eran mucho más plurales de lo que se asume, primero, ¿no? De que no era todo Cuba, no era para nada todo Cuba. Había una diversidad enorme de propuestas y había una cosa que era bastante interesante, que era un reconocimiento mutuo de ser partes de un mismo proceso histórico, pero un respeto enorme a la diversidad de esos procesos históricos, ¿no? Yo la otra vez en una charla en la USACH lo planteaba el documental donde Fidel Castro habla con Salvador Allende. Claramente uno tiene dos líderes políticos con visiones de la política extremadamente diferentes, y que ninguno de los dos renuncia a esa visión de la política, ninguno de los dos renuncia a defender su idea de lo que es la política, su visión de lo que va a ser el cambio, y más allá del juicio histórico de quién tenía razón o quién no tenía razón, que en realidad es muy complejo llegar a una conclusión de eso, el punto es que
a la vez de reconocer las diferencias, trabajaban conjuntamente y se veían como aliados en un proceso continental, ¿no? Y esto incluso hay trabajos más recientes, sí, académicos, que, por ejemplo, el trabajo de Tania Harmer sobre Cuba y Chile, donde ella muestra claramente que los cubanos fueron extremadamente respetuosos de la decisión de Allende y que no hicieron ningún movimiento si no consultaban a Allende, ¿no? Entonces, efectivamente es un proceso mucho más plural, variado, de, contradictorio, que admitía conflictos dentro de los diferentes, incluso, bueno, los propios grupos que yo trabajo, que son los que están más cercanos con Cuba, también tienen conflictos con Cuba, ¿no? No es que todo sea una relación de dependencia, digamos, hay una complejidad que justamente tiene que ver con esto que vos decías, con que no es que esos procesos de radicalización política surjan como el resultado de un sueño, de una cuestión ideológica, una deriva ideológica, sino que tienen que ver con procesos políticos nacionales que están generando la demanda de cambios sociales importantes, ¿no? Más allá de que después todos se vean como parte de un mismo proyecto. Todos se vean como la revolución antiimperialista latinoamericana. Pero eso no inhabilitaba el reconocimiento de las diferencias, ¿no? Que es interesante porque visto desde hoy parece hasta algo raro. Incluso las discusiones de la izquierda latinoamericana hoy son mucho más, bueno, no sé, el movimiento progresista tuvo algo de esto, pero esta idea de que, bueno, de que en Cuba hay una revolución con un partido único, en Perú hay militares con una dictadura haciendo reforma agraria, y en Chile hay una democracia liberal que se plantea la transición al socialismo. Y en Argentina va a haber un peronismo de izquierda, y sin embargo somos todos parte de lo mismo, ¿no? Es eso, lo que voy es eso. Uno ve mucho más pragmatismo y pluralismo de lo que uno puede pensar de lo que es la izquierda de los 60, ¿no? Me parece. Sí, bueno, y en esta idea de que no todo digamos, fue un proyecto solo ideológico, sin tener consideración a los actores, los procesos, hay también una especie de crítica hecha incluso de algunos sectores de izquierda, eh, relacionada con el poco aporte al pensamiento de la izquierda, al marxismo, ¿cierto? Y a la posibilidad de construir el socialismo que se generó en la época. O sea, todo el pensamiento de época quedó un poco en el desprestigio posteriormente, pero a mí me da la impresión, ¿cierto?, de que hubo mucha creación y que esa creación no era la simple repetición de un esquema, sino que hay la construcción de teorías desde la práctica. En Chile, digamos, los intelectuales vinculados al MIR y al PS hicieron muchos aportes al respecto. Pasa lo mismo en otras instancias, hay el reconocimiento de eso que se creó en Chile, en el resto de América Latina. ¿Es actual en esa creación? ¿Es qué? ¿Es actual o actualizable esa creación? Digamos, yo creo que lo que pasó en gran parte con el pensamiento de las ciencias sociales latinoamericanas de los 60 es que a ver, no lo quiero plantear en términos duros, pero creo que hay una suerte de, no sé qué palabra usar, que sea suave, pero creo que fue la propia generación de los 60 que luego de la derrota canceló varias de las preguntas que se habían hecho en ese periodo histórico, en términos de ciencias sociales, en términos de proyectos académicos, proyectos intelectuales, y que en gran medida en los 70, pero mucho más en los 80, tendió a borrar y hacer cuenta nueva, digamos, ¿no? Asumir que toda esa acumulación de reflexión ya no tenía valor y cerró. Y partió digo, esto que estoy haciendo es una generalización, pero me parece que hay mucho de esto. Y en realidad, los 60, una de las características que tienen los 60 también
frente a la imagen que se da de una izquierda intelectual dogmática, ortodoxa, cerrada, por lo menos que me parece que tiene mucho más que ver con la experiencia de la derrota que con el momento, digamos, de fines de los 60, donde creo que hay un desarrollo intelectual en el Cono Sur es clarísimo, y en Chile, por ciertas condiciones, mucho más, de propuestas de renovación intelectual que son importantes, y que son importantes no solo en Chile, sino que, digo, no son solo importantes en cada uno de estos países, sino son importantes a nivel global. Si uno se pone a pensar, tal vez haya sido uno de los últimos momentos donde Latinoamérica tuvo influencia intelectual en otros lugares, y varios de esas influencias intelectuales tienen que ver con esto que venimos hablando, ¿no? Hay, sí, 3 o 4 casos donde esto aparece bastante claro, y digamos, si Chile tiene un lugar central en esto, ¿no? Y esto varios lo han trabajado, bueno, vos, hay trabajo de Eduardo Debes, hay trabajo de, ahora se me borró una argentina que trabajó muy bueno sobre el lugar central de Chile en las ciencias sociales latinoamericanas, que trabaja sobre los jesuitas, que vive en Mendoza, que ahora no me acuerdo su nombre, se me borró. Pero digamos, hay un conjunto de trabajos que apuntan a una serie de condiciones que llevan a que Chile, incluso antes de la experiencia de la Unidad Popular, fuera un lugar central en la producción de las ciencias sociales latinoamericanas. Por los golpes de Estado en Brasil y en Argentina, por los procesos de renovación universitaria en el propio Chile, por la inversión, el fomento de ciertas organizaciones internacionales en Chile como el Mundo Católico, los jesuitas, o por la CEPAL, o por Flaxo. Hay una convergencia de factores que llevan a que Chile tenga un lugar muy importante. Y si uno ve, efectivamente, en esos años en Chile se publican o se crean varios libros que van a ser de referencia para la izquierda latinoamericana, para mal o para bien van a ser de referencia, digamos, entre otros, los conceptos elementales en materialismo histórico, Marta Harnecker, los libros de Gunder Frank y de Teotonio dos Santos sobre la teoría de la dependencia, la obra de Pablo Freire también se termina consolidando, digamos, en Chile en ese momento. Matelart y Dorfman, Paralela del Pato Donald, que es un libro el punto de partida de la teoría de la comunicación crítica, también se publica en Chile en ese momento. Y en gran medida, suelo mencionar, bueno, el libro de Faleto y Cardoso sobre la dependencia también, todo, digamos, más o menos se publican en Chile o se producen en ese clima intelectual que se da en Chile, y en gran medida eso da cuenta de esto, de ideas que van a tener un impacto incluso global. Por ejemplo, la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia es un caso clarísimo. De una teoría que después se tendió a analizar y que tal vez en algunos autores tendió a derivar en aproximaciones un poco esquemáticas, bastante esquemáticas sobre el desarrollo económico, pero que en el punto de partida fue una contribución central para criticar las teorías de la modernización e incluso el desarrollismo separino, y para abrir nuevas preguntas sobre los problemas del desarrollo capitalista en las sociedades dependientes. Y la teoría de la dependencia surge en América Latina, surge en este contexto. Chile tiene un lugar importante en esa producción, y luego va a ser, digamos, en los 70s va a ser muy influyente en las ciencias sociales norteamericanas, en todos los estudios sobre la economía mundo. En África la teoría de la dependencia va a ser un instrumental importante para la generación de economistas que se van a llamar dependentistas, y van a crear una escuela de la dependencia en África. Digamos, incluso lecturas que hoy uno ve, las lee de afuera y dice, ay, estos indios que hacen subalternismo, qué interesante. Cuando entras a ver qué leían los tipos, o sea, cuando estuvo en los puntos de partida, estaban estas reflexiones, estaban estos textos dependentistas latinoamericanos. Entonces, claramente, ahí hay algo que es interesante, que tuvo impacto más allá de la región,
y que obviamente requiere, y que a la vez habilitó una serie de preguntas sobre el cambio social en Latinoamérica, sobre la viabilidad del cambio social, sobre los límites del cambio social, que eran preguntas totalmente pertinentes. Y varias de esas preguntas, por más de que tengan cierta forma de formulaciones algo esquemáticas, son preguntas que siguen teniendo validez y que si uno lo ve a la luz de lo que pasó en los 70s y 80s, varias de esas preguntas eran totalmente válidas, como la que se hacía Antonio dos Santos acerca de qué modelo de desarrollo hacia qué modelo de desarrollo iba América Latina, ¿no? Entonces, hay una mirada, creo que hay una mirada muy banal sobre los intelectuales en ese periodo histórico. Creo que justamente es lo contrario, es un momento extremadamente creativo, eh, y donde efectivamente los intelectuales latinoamericanos tuvieron peso, impactaron en otras zonas del mundo, digamos. Así como digo esto sobre la teoría de la dependencia, también otro campo que siempre queda recluido al ámbito religioso, pero que también es ultra relevante en América Latina en los 60, es la teología de la liberación. Hay un teólogo, Juan Sobrino, que dice que la define de una forma que a mí me resulta muy gráfica, ¿no? Dice, es la primera teología construida por fuera de Europa en la historia de la humanidad. Lo cual es mucho decir eso, ¿no? O sea, es el primer momento que se desarrolla un cuerpo sistemático de ideas sobre el pensamiento católico construido por fuera de Europa en la historia. Y es enorme. Y efectivamente la teología de la liberación va a tener un impacto enorme en todo el tercer mundo, e incluso luego va a ser tomada en Europa y en los sectores progresistas de la iglesia norteamericana, ¿no? Si seguimos, podemos ver tal vez otras cosas que no estén tan pegadas a Chile, pero en el campo literario, yo qué sé, el realismo mágico, ¿no? También una serie de autores vinculados a cierta forma de producir, de trabajar la relación entre lo fantástico y lo real, que hacen escuela y que impactan en autores muy diversos en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que es ultra interesante retomar primero retomar esas tradiciones intelectuales, volverlas a leer, volver a pensar las preguntas que se hacían, y también ponerlos en el lugar que tuvieron en la historia, ¿no? Que fue un lugar mucho más relevante de lo que a partir de los 80 se empezó a plantear. Me parece que ahí hay cierta injusticia histórica, ¿no? Y que también es interesante, también hay algo que a mí siempre me llamó mucho la atención, que es esa relación entre... Yo creo que los propios intelectuales que venían de ese espacio cuando en los 80s tendieron a deshacerse de eso, tenía mucho que ver con que el cambio entre la relación entre ciencia y política, ciencia social y política, fue tan grande que seguir pensando en esos términos te inhabilitaba para subsistir como académico o cientista social en los 80, ¿no? Porque uno lo que ve a fines de los 60 y principios de los 70 es eso de que los pensamientos más a la vanguardia en las ciencias sociales son los que tienen, digamos, también son los más a la vanguardia en el campo político, ¿no? O sea, los tipos que estaban haciendo un pensamiento más creativo, que intentaban hacer algo más innovador, era a la vez lo que tenían un mayor compromiso político, explícito o no explícito en el sentido partidario, pero sí político con ciertas ideas, ¿no? Y eso es muy llamativo si uno ve la diferencia entre un texto escrito a fines de los 60 o un texto escrito en los 90, ¿no? Es como salta a la vista. Sí, coincido contigo, porque aquí los estudios, por ejemplo, no sé, las críticas incluso de Tomás Julián, críticas hechas por Jocelyn Hall, bueno, que son más obvias, hablan de una politización de los intelectuales, principalmente de los cientistas sociales, en lógicas negativas. Muchos de estos autores van a señalar que son parte de los responsables de la derrota y del golpe incluso,
y entonces hacen esta separación entre la ciencia y la militancia, el análisis social y la vinculación política. Cuando, claro, como tú dices, el momento de máxima ebullición del pensamiento social latinoamericana es el momento también de máxima politización de los intelectuales. Entonces, hoy día, ¿cierto?, se mira eso como en contraposición y se ve como negativo incluso, ¿cierto?, que algún académico manifieste su preferencia ideológica y vincule los textos. Hay un texto, por ejemplo, de Dos Santos muy interesante respecto a cómo se está desarrollando otra forma de lucha armada en Uruguay, se refiere a la experiencia de los Tupamaros, y que claro, frente a la falta de otros nombres, se le sigue denominando teoría del foco, pero en realidad son otras experiencias guerrilleras. Sí, bueno, es que incluso en todo ese campo también es como bastante amplia la discusión, no es de nuevo, no es la discusión sobre la lucha armada a fines de los 60 y principios de los 70, creo que es una discusión mucho más compleja de lo que se asume. Incluso la tensión entre lucha armada y lucha política es bastante interesante, como estos grupos, ya sea en el caso del MIR chileno, en el caso de los Tupamaros uruguayos, hacen treguas armadas cuando hay elecciones, tienen vínculo con los procesos políticos, se insertan en los procesos de movilización social que se generan a partir de, aunque sí mantienen un discurso ultra beligerante contra el reformismo, etcétera, pero a la vez son parte de esos procesos que se están dando. E incluso eso uno lo ve en Chile, uno lo ve claramente hasta en figuras, ¿no? Todo esto de la relación de Allende con ese espacio, que por un lado le dicen pestes, pero por otro lado él intenta tener cercanías y que incluso hasta familiarmente, ¿no? Bueno, Andrés Pascal Allende, pero también la figura de Beatriz Allende como una articuladora entre muchas cosas, entre espacios más radicales y la vía chilena al socialismo. Como eso, que también la discusión sobre la lucha armada es una discusión que, si bien está muy cargada de un discurso, digamos, maximalista, a la vez también reconoce que hay otros espacios, y necesita dialogar con esos otros espacios, y de alguna forma busca puentes, ¿no? Esos momentos a mí me resultan interesantes. Las treguas, por ejemplo, en los periodos electorales, me parece que son significativas de estas cuestiones, y sí, pero volviendo al tema más general del compromiso, de la relación de los intelectuales con el marxismo en ese periodo histórico, por ejemplo, es muy interesante ver cómo varios que venían incluso de otras experiencias desarrollistas, pongamos, terminan radicalizándose a fines de los 60, ¿no? O sea, cómo también, como si uno dice, bueno, desde los 80 se ve la experiencia de fines de los 60 con una experiencia política muy marcada por la ideología, etc. En realidad, los intelectuales de fines de los 60 vivían la experiencia de los 50 y de principios de los 60 como una experiencia que no servía para explicar su tiempo histórico, ¿no? Y eso no era un problema de fanatismo ideológico, era que efectivamente no servía. A mí ahora justo estoy haciendo un trabajo sobre debates en torno al tema de la pobreza en los 60, ¿no? Y hay una polémica con un argentino que es Nun, José Nun, que le financian, la CEPAL inicialmente le financia un proyecto para que escriba sobre la marginalidad. Y tiene problemas con la CEPAL y con Beckerman en la discusión sobre la marginalidad. Y básicamente porque la CEPAL inicialmente le financia a este tipo que toda su argumentación está basada en el capital.
La CEPAL estaba financiando un proyecto que explícitamente estaba basado en el capital. Entonces, eso da cuenta de un momento histórico donde ya explicaciones previas ya no servían, no funcionaban. Entonces, esta gente recurría, buscaba otras, ¿no? Y creo que es eso lo que es interesante pensar de los 60 también para pensar nuestro presente, digamos. La relación con la política de los intelectuales es inevitable. El tema es, bueno, cuáles son los elementos que ayudan a pensar el cambio, pongamos, ¿no? Y bueno, por algo los intelectuales de los 80 y 90 cancelaron eso, porque también cancelaron las preguntas sobre el cambio por muchos motivos, ¿no? Esto no es acusatorio, pero me parece que va por ahí más que nada. Sí, ahora volviendo a este análisis que hacías tú de la estrategia, de la apuesta de Allende, que suele verse sobre todo por algunos sectores políticos en Chile y también por un sector importante de académicos, como una contraposición absoluta a la lucha armada. Bueno, y si nosotros revisamos en las olas ya había esquemáticamente esta división, ¿cierto? Aquellos que planteaban derechamente el inicio de la lucha armada independiente de cuáles fueran las condiciones, ¿cierto? Por mucho que dijera que Chile y Uruguay no había las condiciones, se apostaba por eso, pero también había ciertos otros sectores que apostaban por una vía institucional. Según tus observaciones, no solo Allende, digamos, sino que el contexto mismo de la UP ¿es una confluencia de estrategias o existe efectivamente esta oposición absoluta de estrategias que terminan, digamos, provocando el golpe, como lo señalan muchos políticos e intelectuales? Sí, es difícil plantear una respuesta definitiva a eso. Yo lo que sí creo es que de alguna forma son dos estrategias que se necesitan. No, decir confluencia sería demasiado, porque efectivamente el nivel de belicosidad entre esos dos planteos muchas veces es muy intenso. Pero en alguna forma lo que pasa en Chile, pero no pasa en Chile, no pasa solo en Chile, pasa en varios países, ¿no? Esta cuestión de movimientos políticos, reformistas, que convocan a determinados sectores de la sociedad, pero a la vez hay otros sectores de la sociedad que se están sintiendo convocados por ese discurso revolucionario, y de alguna forma todo se necesita mutuamente. Y yo creo que Allende eso lo tenía bastante claro. Lo tenía claro en relación a la cuestión, digamos, regional, ¿no? Por algo es que se preocupa de tener una relación tan, digamos, tan explícitamente de cercanía con Fidel. Pero también lo tenía claro dentro de Chile, toda esta cuestión digamos, Allende es uno de los que convoca las olas, ¿no? Ahí tenés un elemento donde está eso, ¿no? Y Allende también plantea que hay una serie de problemas que tienen que ver con el cambio social y en más de un texto él dice, bueno, existe el riesgo de que haya una reacción violenta, autoritaria, conservadora y ahí otros tendrán que responder y yo no podría hacer nada, digamos, pero a mí lo que siempre, yo creo que hay en Chile, pero en otros lugares es algo medianamente similar, hay un gran movimiento de cambio donde muchas veces hay cierta fluidez que no se entiende, ¿no? Muchas veces, como que esta visión es tan esquemática de están por un lado los guerrilleros que plantean la lucha armada y del otro lado están los que plantean el camino legal al poder, muchas veces reducen para entender los procesos, porque por ejemplo una de las cuestiones que uno ve en varios casos es cómo varios que están en una postura en cuestión de 2 o 3 años cambian a otra. Esos procesos de radicalización,
tienen que ver con los procesos políticos, no es meramente una cuestión ideológica previa, y también tienen que ver con las dificultades y los límites del cambio social en estos países. Porque lo que sí, a mí, yo me resisto, y eso, me resisto, pero digamos, me resisto porque en términos académicos nadie tiene la prueba de que de que una de esas dos estrategias, o una que estuviera en el medio, fuera la mejor, digamos, no hay, no hay pruebas. Yo todavía he leído bastantes cosas y todavía no termino de ver que alguien efectivamente, si todo el mundo le hacía caso a Allende y se debilitaba toda esa movilización desde abajo que se estaba generando como consecuencia de los discursos más radicales, Allende iba a tener muy poco peso. Digamos, hay toda una dimensión movilizante de los discursos más radicales de las que Allende o cualquier líder político que está haciendo un proceso de cambio radical necesita, ¿no? Y a la vez tal vez es cierto que Allende le posibilitaba a esos sectores más radicales dentro de la UP, estoy hablando ahora ya, le posibilitó viabilizar la llegada del gobierno, que tal vez, digamos, solo con esos discursos radicales no lo lograba, pero insisto, creo que hay dos elementos que me parece que son interesantes pensarlos de una forma más abierta, ¿no? Primero esto, que efectivamente ninguna de estas dos vías, si la analizamos en forma abstracta, más allá de los procesos históricos, tenía una clave para resolver el problema del cambio social en ese contexto. Los límites eran enormes para las dos, y a la vez las dos tenían elementos que podían ayudar a construir un movimiento social amplio, ¿no? Y lo segundo, pensar la fluidez entre estas dos, ¿no? Eso me parece también es interesante, pensar cómo también hay puentes entre estos dos espacios, hay necesidades entre estos dos espacios, vos decías confluencia, no sé si hay confluencia, pero hay necesidad de estar juntos de alguna forma, y eso también es parte de la historia. Y también es parte de la historia, porque es cierto, porque todo esto no lo hago banalizando el nivel de sectarismo enorme que existía en ese periodo, la imposibilidad de ver al otro dentro de las izquierdas, que fueron realidades que enseguecieron a todos, me parece, no solo enseguecieron a la izquierda radical, enseguecieron a todos. Pero me parece también está bueno pensar que también existían puentes, existían espacios comunes, existían, digamos, ideas acerca del cambio que se potenciaban, ¿no? No sé, pensando en el libro de Peter Wynne, de la revolución desde arriba y la revolución desde abajo, digamos, son dos categorías que se necesitan. No hay revolución desde arriba si no hay revolución desde abajo, y no hay revolución desde abajo si no hay ciertos espacios más institucionales que negocien, digamos, y me parece que muchas veces los debates, incluso dentro del campo académico, quedaron muy encerrados en esto, en que efectivamente había una línea que era la correcta y otra que era la incorrecta, y no sé. De hecho, en realidad lo que pasó no solo en Chile tal vez sea el lugar más ilustrativo de esto, es que todos los proyectos de cambio más o menos radical en América del Sur fueron totalmente destruidos, de los 60 y 70, digamos, ¿no? En realidad lo único que quedó fue, hasta la revolución nicaragüense, lo único que había quedado fue Cuba, digamos, entonces hay algo que claramente trasciende si Allende hizo bien o si el PS hizo bien, hay algo que tiene que ver con la geopolítica, y hay dimensiones que son mucho más grandes, y con las fuerzas a nivel regional, ¿no? Hay un tema que creo que también ha sido abordado de manera muy, no sé si lo voy a decir correctamente, pero de manera muy ideológica, la problemática de la construcción del poder, ¿ya? Se plantea un poco de manera caricaturesca
que la guerrilla, por un lado, ¿cierto?, estaba muy alejada de la base real, ¿cierto?, del mundo popular al que se supone que debiera conducir. Si nosotros analizamos la experiencia de la Unidad Popular, vemos una izquierda que ha crecido mucho electoralmente. Como tú decías, no podemos hablar de la izquierda solo en términos, o del proyecto revolucionario, solo en términos de los partidos de izquierda. O sea, la propuesta de Tomic no era tan distinta a la propuesta de Allende. Había un planteamiento de transformación social profunda, por lo tanto, hay un actor social muy amplio, ¿cierto?, dispuesto para el proyecto de izquierda. Y cuando analizamos en este contexto, es decir, en el triunfo de la Unidad Popular, las acciones del MIR y del PS, lo que vemos principalmente no es una acción guerrillera, no vemos actividad guerrillera, sino que agitación, movimientos de violencia popular para la defensa de las conquistas que se estaban obteniendo durante la Unidad Popular. Por lo tanto, ¿hay posibilidad de construcción de poder en este proceso? Te lo digo además porque en una entrevista que le hice hace varios años a Teotonio dos Santos, él me decía que había un problema con el allendismo, con Allende y el allendismo, y que tenía que ver con cómo concebían la construcción del poder dual. Y que este grupo, el allendista, ¿cierto?, agarrado y principalmente vinculado al Partido Comunista más que al socialismo, agarrado a la figura de Allende, pero también en la estrategia electoral, sentía que la construcción de poder implicaba que el pueblo debía apoyar el gobierno de Allende. Pero ¿quién lo veía al revés? Que la construcción de poder debía significar que era Allende el que debía abrir los espacios y la institucionalidad debía abrir los espacios para que el poder emergiera desde abajo y se pudiera instalar, digamos, en la conducción de la revolución. ¿Te hace sentido lo que dice Dos Santos? ¿Ves, digamos, esta idea de una violencia distinta en la acción del MIR en Chile que en otros escenarios latinoamericanos? Sí, claramente, digamos, si uno ve, yo que trabajé las experiencias de coordinación entre las organizaciones armadas del Cono Sur, la trayectoria del MIR es bastante diferente, y tiene que ver, creo yo que tiene que ver con accidentes históricos también, ¿no? Con que justamente en el momento en que el MIR empezaba a consolidarse y empezaba a desarrollar de alguna forma prácticas más de organización armada en el sentido clásico de las organizaciones guerrilleras, bueno, se da el proceso de la Unidad Popular, y eso yo creo que lo transforma. Uh-huh. Porque eso también, ¿no? El MIR está atento de alguna forma a lo que está pasando y lo transforma. Y bueno, y después tenés el Partido Socialista, donde la relación con el problema de la violencia política es ultra compleja, porque discursivamente tienen una postura, a la vez tienen ciertos grupos especializados en el tema de la violencia armada, pero a la vez son un partido político y tienen trabajo de masas. Y yo creo que sí, digamos, a ver, el argumento que planteaba de Dos Santos es un argumento, digamos que es el argumento que se plantea en el momento por parte del Partido Socialista y por parte del MIR también, y que es esta idea de hay una revolución desde abajo que es la que va marcando el ritmo del cambio, ¿no? Yo no, me parece que habría que discutir más históricamente efectivamente eso, si, no sé, hay gente que lo está haciendo, ¿no? Bueno, ¿cuánto es esa revolución desde abajo, ¿no? ¿Cuánto es? Porque hay veces que uno queda atrapado en esos relatos, en la narrativa, yo qué sé, de la batalla de Chile, de los cordones industriales, bueno, esas son preguntas más como historiográficas, que creo que hay gente que lo está trabajando, pero que son preguntas que están bien hacerse como historiador, digamos, ¿no? Porque también esas son narrativas de los actores que, bueno, efectivamente había tanta gente, pero uno ve, por
por lo que cuentan muchos actores, incluso por lo que hasta pasa a nivel electoral, uno ve que efectivamente hay un crecimiento social de la fuerza del cambio, y que ese crecimiento no tiene solo que ver con la izquierda más institucional, tiene que ver con todo esto, otro, ¿no? Que también confluyen en esta demanda de cambio, ¿no? Que incluso se expresa hasta a nivel electoral en el hecho de que la izquierda va creciendo electoralmente durante el periodo de la Unidad Popular. También habría que ver quién vota a quién, cómo votan, no sé, pero a lo que voy es que esta idea de que los sectores más radicales están aislados de la gente es una cosa muy compleja, y creo que en el caso chileno está bastante alejado de la realidad. De hecho, me parece que también en el caso, y acá es difícil como separar Partido Socialista, MIR, cristianos, pero por ejemplo hay todo un trabajo social con los sectores de la periferia, con los sectores de la periferia, con sectores rurales, que claramente hay una conexión entre esas experiencias de la nueva izquierda, para usar un término, y la movilización de esos sectores. Y entonces cuando uno dice, estos sectores de izquierda radical en realidad están aislados, pero a la vez están promoviendo movilización y generando nuevos discursos acerca del cambio social, o promoviendo por medio de múltiples actividades, el trabajo social en poblaciones, el trabajo social en el campo, las tareas de extensión de las universidades, trabajo, alfabetización, miles de cosas que están generando procesos de activación y movilización social importantísimos, y que están vinculados a estos sectores de la llamada izquierda radical, ¿no? Entonces, como que en alguna medida esta idea de que solo preservando una izquierda más institucional era posible el cambio, no parece no parece muy viable. De nuevo, esto de que se necesitaba mutuamente. En todo caso, las preguntas que yo no he leído, acá hablo como lector de la historia de la UP, porque no es que sea un especialista en esto, pero en todo caso las preguntas son de, bueno, efectivamente, ¿dónde había poder y qué poder había? Digamos, ¿cuál era la dimensión de los cordones industriales? ¿Qué pasaba en las poblaciones? ¿Cómo votaba esa gente? ¿Cómo se transformó el voto en cada zona de Chile? Digamos, hay preguntas más empíricas que nunca están de más para en todo caso, hacerse las preguntas de los actores de aquella época, pero de la investigación más empírica, ¿no? Porque es cierto que esa revolución desde abajo, que se presenta como una revolución desde abajo, digamos, para tomar el argumento de los otros, digamos, de la revolución desde arriba, es cierto que después del golpe tiene una capacidad de reacción muy limitada, ¿no? Ahí se puede decir que en realidad tiene una capacidad de reacción muy limitada, porque la reacción estatal es tan brutal que elimina toda posibilidad de reacción. Pero, no sé, son preguntas abiertas, no sé. Pero no sé si estoy contestando. Lo que quiero decir es que, insisto de nuevo, creo que hay una cuestión de necesidad mutua que funciona en ese proceso. ¿No? Hay bueno, Igor Gojkovic, la sesión anterior, en el diálogo con Alfredo Riquelme, planteaba esta idea no sé, pues de fracaso o derrota, ¿cierto? ¿Cómo podríamos calificar la experiencia? Y sobre todo esta idea de que lo que plantea el MIR cuando se instala, cuando sucede el golpe, es que esta no era una derrota de los revolucionarios, sino que era una derrota del reformismo. ¿Cómo es vista la derrota de la Unidad Popular en los revolucionarios del Cono Sur? ¿Tienen esta misma lectura? ¿Es una derrota para ellos del reformismo o es una derrota del pueblo, de la revolución en su conjunto? Sí, yo eso lo seguí medianamente en la propia JCR, que ya está conformada.
que es esta coordinación entre los Tupamaros, el MIR chileno, el ERP argentino y lo que queda del ELN boliviano. Y sí, yo creo que lo leen así. Lo que pasa es que ahí hay dos partes de eso, me parece. Hay una parte que es efectivamente esta dimensión muy, muy sectaria de, digamos, la afirmación de Enríquez tiene me parece que tiene dos partes. Tiene una parte que es una cuestión muy voluntarista y sectaria de nosotros seguimos por la dirección correcta, ellos se están perdiendo, o vamos a aprovechar este momento para liderar el movimiento del cambio, sin percibir que la reacción autoritaria les iba a afectar a ellos tanto o más como a los otros. Pero también hay otra lectura que creo que hacen fundamentalmente el ERP argentino, me parece que es la organización en el Cono Sur que todavía sigue teniendo fuerza a esa altura, que es la idea de que lo que marca el golpe de Estado en Chile es que se van cerrando las posibilidades. Que eso también es parte de esto, ¿no? O sea, de que efectivamente había sido el golpe de Estado en Uruguay, en junio del 73, en septiembre es el golpe de Estado en Chile, y lo que va marcando es que la región va quedando, Argentina es el único país que está en un proceso de transición a la democracia, pero que tiene miles de problemas, y que seguramente en el mediano plazo vuelva a haber un golpe de Estado y una reacción autoritaria, ¿no? Entonces, hay otro elemento en esta lectura, que es directamente, efectivamente, decir, bueno, el camino democrático al socialismo no parece viable. Y que tiene que ver con todo esto, con ese proceso geopolítico de cancelación, no solo del camino democrático al socialismo, de cancelación de toda propuesta progresista de cambio en la región, ¿no? Y eso yo creo que en el ERP y en general en la experiencia de la Junta Coordinadora, en alguna medida militariza más a todas estas organizaciones, ¿no? Pero es también, pero de nuevo, acá es como, hay algo de lo que están diciendo que tiene algo de verdad. Es que efectivamente la región se está cubriendo de regímenes militares, bueno, ya había sido con Brasil en el 64, después Bolivia, después Argentina en el 66, después Bolivia, bueno, y después todo eso donde Argentina iba quedando encerrada y con muy poco marco, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una pregunta que ellos estaban planteando que no es tan alocada. Aunque sí, el tono, la forma de posicionarse frente al resto de la izquierda es claramente, tiene mucho ese lenguaje sectario de ese momento histórico que efectivamente era muy problemático, ¿no? Muy marcado por el voluntarismo, por la idea por la idea de superioridad moral, por la idea de superioridad política, por la idea de que nosotros somos mejores a ellos, que es un poco el lenguaje de la época. Y bueno, ya por último, para ir cerrando, digamos, una hora de transmisión, te quería preguntar sobre los aprendizajes del periodo, sobre el lugar de la izquierda hoy día, qué tipo de izquierda es lo mismo progresismo izquierda. Me imagino que, bueno, obvio, estás al tanto de esta discusión respecto a si el progresismo hoy día que conocemos es efectivamente heredero de la izquierda. Omar Hacha, cierto argentino, plantea que la nueva izquierda, él se refiere a la nueva izquierda, a la izquierda surgía desde los 2000 en adelante, no a esta de los 60. Plantea que hay un origen común y sobre todo una visión clasista de la realidad en los 60 y hasta los 90, y que hoy día surge una nueva izquierda que no solamente se despoja del marxismo, digamos, más
ortodoxo, clásico, como le deberíamos llamar, no solo del leninismo, sino que cualquier análisis de clase también queda fuera de esta izquierda que surge y hoy día digamos, se define como izquierda en el contexto de disputa por los proyectos hoy día. Nosotros estamos especialmente, en un contexto especialmente, digamos, donde esta discusión nos atañe muy particularmente. Entonces, ¿cuáles crees tú que son las proyecciones de esa izquierda? Si existe hoy día esa izquierda, si esta nueva izquierda es otra cosa, y cómo hoy día se debate estos proyectos en América Latina. Es una pregunta en la cual es muy difícil desligar lo estrictamente académico, en tanto observador, de las visiones de más personales, que también están muy marcadas por cada país, por la relación que uno pueda tener con esos proyectos en cada país, ¿no? De todos modos, son cosas que yo las vengo pensando y tengo algún tipo de respuestas. Yo creo que hay continuidades entre esas experiencias y me interesa marcar esta idea de que hay continuidades que no quiere decir que sean lo mismo. Muchas veces hay continuidades en las personas, y no es un dato menor, ¿no? Son las mismas personas que hacen un proceso, sufren y hacen un proceso, digamos, para poner ejemplos, donde la historia queda corporizada, ¿no? Mujica, Dilma Rousseff, para poner dos ejemplos, ¿no? Son dos militantes de los 60 organizaciones armadas que sufren la dictadura, sufren la represión, sufren en su cuerpo la derrota. Lo de sufrir en su cuerpo cada vez creo que es algo muy relevante, que todavía tenemos que pensar mucho de pensar la historia de ese lugar, de pensar la derrota de ese lugar, de lo que implicó para toda esa generación vivir todo eso. Y siguen pensando en procesos donde de última esté la cuestión de la justicia social. También es interesante pensar como varios de estos que a fines de los 60 eran extremadamente radicales y estaban en organizaciones guerrilleras, a principios de los 60 no estaban en organizaciones guerrilleras, y algunos eran muy moderados en sus visiones de la política, ¿no? Digamos, para poner, no sé, los cristianos en general, el mundo cristiano, ¿no? El mundo cristiano, la influencia de las democracias cristianas, del desarrollismo, a principios de los 60, y varios de esos terminan a fines de los 60 con pensamientos muy radicales, ¿no? Entonces, simplemente, ¿qué quiero decir eso? ¿Qué quiero decir con esto de que hay continuidades en proyectos que buscan ciertas ideas de justicia social? Y varias de esas continuidades tienen que ver incluso con las trayectorias generacionales, con generaciones, con gente, que va intentando por diversas maneras luchar por ciertos objetivos. Y efectivamente yo creo que hay un mar de diferencias en términos de proyectos políticos entre los proyectos políticos de los 60 y los proyectos políticos del progresismo, ¿no? Creo que eso es evidente, ¿no? Es absurdo negarlo, pero no es solo incluso en términos de izquierdas y progresismo, uno podría decir incluso en términos de centroizquierdas y progresismo, ¿no? Por ejemplo, en este siglo, todas las experiencias progresistas, que yo sepa ninguna, bueno, no sé, bueno, Chávez es como otro asunto, ¿no? Venezuela es como otro asunto, pero en el resto de las experiencias progresistas hay un tema que fue central para las centroizquierdas y para las izquierdas de los 50 y los 60 que desapareció, que es el problema de la tierra, ¿no? Es un tema que es clave, que es definitorio de la identidad política de las izquierdas, y insisto, de la centroizquierda,
durante todo ese periodo y que después desapareció. La, la relación entre mercado y Estado también son proyectos, estos proyectos progresistas son proyectos extremadamente tímidos, extremadamente cuidadosos de mantener las condiciones, las dinámicas globales del mercado, muchas veces son los mejores defensores de las inversiones internacionales, digamos, como que se presentan muchas veces como los que dan mejores garantías a ciertas dinámicas globales del capitalismo global. Parece bastante evidente que hay diferencias en términos programáticos. Pero de todos modos, cuando uno ve las tensiones a nivel social, ve que efectivamente hay continuidades que son simbólicas, hay continuidades que tienen que ver con los actores sociales que de alguna forma se sienten defendidos o movilizados por estas experiencias políticas, ¿no? Y también por los otros, por cómo, a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención en estos últimos años es toda esta cuestión de la nueva derecha, ¿no? Y cómo la nueva derecha también ve a los progresismos como la continuidad de lo otro. Y eso es muy, a mí, me cambió mi propia perspectiva, ¿no? Cuando apareció Bolsonaro. Y claro, uno veía el PT, el PT que era un modelo de capitalismo moderno, con cierta inclusión, noción de inclusión social, que uno veía digamos, en los últimos momentos de Lula, uno veía un proyecto que efectivamente podía ser un proyecto que digamos, planteaba una forma de viabilidad capitalista extremadamente desigual, pero por lo menos con cierta inclusión social. Y sale una cosa de las cavernas denunciando el comunismo atroz, el comunismo atroz simplemente porque piensan en los pobres, denunciando el comunismo atroz porque piensan en las mujeres, encontrando continuidades en cosas que no tienen ninguna continuidad. Me acuerdo una frase de una mujer, ahora no recuerdo el nombre, de una mujer argentina que decía algo así como que entre las feministas de hoy y los guerrilleros de los 60 son lo mismo, ¿no? Y desde una mirada más cercana, todos sabemos que no son lo mismo, pero sin embargo, de la mirada de esa extrema derecha son lo mismo. Y eso también me dice algo de cómo uno ve los procesos históricos en el largo plazo y de lo que está en juego, que efectivamente hay algo que está en tensión ahí, ¿no? Programáticamente no son lo mismo, pero los conflictos sociales que están en juego tienen algunas coincidencias. De última está en cuestión la cuestión de la justicia social, está en cuestión el bienestar de los sectores populares, está en cuestión la idea de emancipación, que en los 60 también estuvo en cuestión en varios debates, yo qué sé, no sé, pensando en Chile, todo el debate en torno a la educación, que en el marco de la Unidad Popular tenía que ver con asuntos culturales, y que hoy claramente están en debates sobre el aborto, sobre los derechos de las minorías, con otros conceptos, con otros lenguajes, pero a lo que voy es que la cuestión de la emancipación, la cuestión de por lo menos aspirar a formas de mayor justicia social, son cuestiones donde hay continuidades y donde hay continuidades con programas diferentes, para decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, Aldo, muchísimas gracias. Ha sido un gusto conversar contigo. Y bueno, los dejamos invitados y te dejamos invitado también a ti, ¿cierto? A la próxima sesión donde vamos a conversar con Rolando Álvarez. Así que muchas gracias, Aldo, y bueno, nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias a ustedes, espero que haya servido esto. Sí. Alguna vez me relajé y hablé más.
Espero que sirva. Bueno, hasta luego entonces, nos vemos. Chao.